¿Sientes que estás haciendo todo bien y aún así te sientes agotado? Yo también estuve ahí. Soy Lucía y esto es Seamos Realistas, un espacio donde analizamos lo que se dice en redes, lo aterrizamos con evidencia y lo convertimos en herramientas reales para tu día a día. Porque todos podemos ser nuestra mejor versión siempre y cuando seamos realistas. ¡Hola! Y bienvenidos un miércoles más a Seamos Realistas. Este miércoles es un poco especial. Así que vamos a ir por orden cronológico, ¿vale? Para daros un poco como de contexto. Ubiquémonos en junio, incluso en mayo si queréis. Fue una época donde tenía bastante trabajo a nivel laboral, pero también en mis proyectos. Yo me pasaba fines de semana fuera de mi casa para grabar episodios, estudiando, asistiendo a cursos y a clases para crecer en redes sociales, mejorar todo el tema del podcast. Y entonces llegó junio y yo me fui de vacaciones, me iba con mi madre y con mi pareja, nos íbamos a una casa. El plan era por las mañanas y por las tardes teletrabajar y a las 5:30, 6 intentar salir, ir a la playa, pasear, pues eso, estar tranquilamente en Cádiz, que además es un sitio precioso. Y bueno, pues mi realidad no fue muy esa realidad. Más bien yo por las mañanas trabajaba muchísimo, prácticamente no hacía parada de la comida para seguir trabajando y cuando llegaba la tarde, en vez de irme a pasear con mi pareja o con mi madre o hacer algún plan, pues yo lo que hacía era quedarme en casa, escuchando una charla, viendo un vídeo, trabajando en redes sociales para el podcast. Y bueno, pues ahí no lo vi del todo. Así que en el siguiente viaje, que me fui un fin de semana con mi madre, pasó algo parecido. El plan era teletrabajar hasta la hora que tuviera, hasta mi hora laboral, y luego a partir de ahí ya, pues disfrutar del fin de semana con mi madre, haciendo actividades, reconectando, ¿no? Y pasando tiempo de calidad juntas. Bueno, pues seguro que te lo imaginas, no fue para nada así. Me pasé el viernes prácticamente entero trabajando hasta por la tarde, que teníamos ya un plan establecido, ya pagado y todo. Y entonces pues salimos del hotel, pero me pasé el día entero prácticamente encerrada en la oficina del hotel, que nos dejaron una salita, trabajando, desarrollando cosas. Esto solo del trabajo. Y luego el sábado por la mañana me pasé la mañana entera hasta la hora de la comida, que teníamos reserva en un sitio, trabajando en temas del podcast, desarrollando ideas, estudiando, porque al final pues gran parte de los episodios intento basarlos en evidencia científica para ver realmente qué es lo que funciona y realmente qué es lo que nos sirve. Y entonces ahí fue cuando mi madre me dijo: oye, guapa, que has venido a pasar un fin de semana conmigo, no a trabajar con el ordenador. Y es cierto que estaba empezando a tener como una relación amorosa con mi ordenador, y es que pasaba muchísimo tiempo leyendo artículos, viendo cursos, editando vídeos, grabando. Entonces, de repente me encontré como trabajando al día, pues fácil, unas 18, 19, 20 horas, todo el rato pensando en redes sociales, en un proyecto que estoy intentando desarrollar, en el podcast, en ver artículos interesantes para poder presentároslos y que nos ayuden a todos en general pues a ser nuestra mejor versión de manera realista. Y además con el trabajo, que tampoco es un trabajo que digas a las 6 cojo, me tiro el lápiz y me olvido. Y llegó agosto y en agosto dije, vale, me voy a tomar un tiempo de las redes sociales para pasarlo con mi gente, con la gente a la que quiero. Y sin embargo no fue para nada así. Por las mañanas pues sí, estaba con la familia de mi pareja, estaba con mis amigas, estaba en Cotal, pero gran parte del día, o sea, ese era como un pequeño porcentaje de mi día. La gran parte de mi día lo pasaba o bien teletrabajando, cuando no estaba de vacaciones, obviamente, o leyendo libros sobre estrategia de marketing, sobre emprendimiento, sobre finanzas, porque obviamente pues al final es un tema que a mí sí que me gusta mucho. Estaba todo el rato haciendo cosas por y para mis proyectos o por y para mi trabajo. Sí que de hecho me acuerdo que es que me llevé hasta un cuadernillo para hacer deberes. Me estaba leyendo un libro sobre emprendimiento y crecimiento en redes sociales y me llevé un libro para hacer deberes. Hacía deberes por las tardes, o sea, no hubo ningún momento en el que dijera yo voy a pensar en... no. Y luego, bueno, septiembre ha sido un mes, creo que septiembre es un mes complicado para todo el mundo. Volver del verano, del parón, la gente vuelve a empezar a trabajar ya
otra vez a la revolución normal, la gente empieza a pedirte cosas. Entonces era un mes que a nivel laboral ha habido muchísima exigencia y los proyectos han arrancado, han evolucionado, han requerido como mucha más atención. Pero a la vez yo tenía muchísimas otras cosas que había aprendido durante este verano que quería aplicar en mi podcast. Y a todo esto, además, se le suma que me estaba preparando para una media maratón, con lo que conlleva pues salir a correr y tener que correr 1 hora y media, 2 horas, intentar hacerlo al menos 2-3 veces por semana, y he empezado un máster. Total, que estaba, se podría decir que un poco desbordada, yo creo. Yo creo que sí, seamos realistas, estaba desbordada. Hasta que el lunes pasado peté. Y peté de la manera más literal y visceral posible, porque el martes pasado me operaron de peritonitis, que es cuando tienes apendicitis y ya como que se rompe y como que, bueno, en fin, no me voy a poner en plan... No, pero el siguiente paso de la apendicitis, ¿vale? Y yo no sé si creerás en el universo, en Dios, en el destino, en las diosas y dioses del Olimpo, no sé en lo que creerás, pero qué curioso. La apendicitis normalmente es una operación de niño. Les pasa a los niños pequeños, a los casi adolescentes. Pero qué curioso que después de 26 años teniendo un apéndice en perfecto estado y en perfecto funcionamiento, después de unos meses de muchísima tensión, muchísimo trabajo, mi apéndice decidiera hacer tremenda aparición estelar en escena. No fue una cosa de me he pasado el fin de semana entero mala, me dolía la tripa. No. O sea, yo me fui ese fin de semana de boda, eran amigos de mi pareja, pero estuve súper bien, me lo estuve pasando fenomenal. El domingo volví yo sola conduciendo a casa, o sea, desde Asturias hasta Madrid, me encontraba fenomenal, cené perfectamente, me fui a dormir bien, me desperté bien el lunes. Y además, es que esto es lo loco, me desperté bien, yo estaba bien, estaba a gusto, normalmente pues no suelo desayunar a primera hora de la mañana porque no me entra. Así que no desayuné, me puse a trabajar tranquilísimamente. Y eso de las 9:30, 10 de la mañana me empieza a doler muchísimo la tripa. Pero muchísimo o sea, no sé cómo explicároslo. Fue de repente. Me empieza a molestar, el dolor empieza a subir, hasta que llegó un punto en el que me tuve que ir a urgencias porque literalmente era incapaz de sostenerme a mí misma. Y ahí fue cuando, pasado un rato, me dijeron que lo que tenía era apendicitis. Me operaron al día siguiente por la tarde. Y resultó que ya lo que había sido apendicitis el lunes por la tarde, el martes por la tarde era peritonitis. Y así fue. Así ha sido como me he encontrado de repente con un mes de baja. Así de imprevisto, así de repentino, de verdad que ha surgido de la nada. O sea, no han sido unos días, no, es que fue cuestión de horas. En horas empecé a ponerme mal y me he parado. Tengo un mes de baja. De repente. Y esto pues me ha hecho reflexionar un montón sobre la cultura del esfuerzo, sobre el hustle culture, que no sé si recuerdas que hace un tiempo se puso muy de moda todo esto de pues la cultura del esfuerzo, dormirás cuando estés muerto, tienes que trabajar 19 horas al día y estar todo el rato metiéndole horas y si no estás a tope no mereces. Yo por si acaso te lo explico. La cultura del esfuerzo es una mentalidad laboral que prioriza el trabajo duro e incansable, jornadas hiper largas y la ambición constante como el camino principal o se podría decir que incluso el único camino hacia el éxito. A menudo a expensas de pues, el cuidado personal, la salud mental y un equilibrio sano y estable entre la vida laboral y la vida personal. Y es que esta mentalidad a veces también se denomina como la cultura del agotamiento, glorifica el exceso de trabajo y considera la productividad total como un imperativo moral, lo que da lugar a una cultura donde el descanso se considera pereza y sacrificar el tiempo personal se considera como un motivo de orgullo. Y claro, yo me paro a pensarlo y yo estoy rodeada de gente que está como mucho en esa mentalidad. Y en esto me incluyo yo, ¿eh? Gente que se regocija de la cantidad de horas que trabajan, de lo duro que trabajan, de el poco tiempo libre que tienen para ellos. De hecho, voy a ser realista y voy a reformular toda esta frase. Gente que nos regocijamos de todo lo que trabajamos, la cantidad de horas que le echamos, el poquito tiempo que tenemos para nuestra vida personal. Y siento que es que había llegado a un punto en el que mi vida orbitaba alrededor de todo el esfuerzo que le estaba poniendo a mi carrera laboral y a mis proyectos personales. Y es que había llegado a un punto en el que sentía que si yo no llegaba a casa agotada,
si no llegaba a casa literalmente siendo incapaz de pensar siquiera, que no había sido productiva, que no había hecho nada, que no sería merecedora del éxito y por ende no voy a conseguir mis metas. Y la verdad es que la cultura del esfuerzo pues podría haber tenido sentido en los 50, en los 60, incluso me atrevería a decir que los 90 y los 2000, cuando por cualquier trabajo, no cualquiera, pero un trabajo medio normal, se veía una recompensa tangible. Una época en la que con ciertos trabajos daba igual la cantidad de horas que trabajases porque se veían físicamente remunerados. La gente se compraba casas. Pero ahora, al menos esta es mi sensación, no sé si tendréis la misma sensación, pero da igual la cantidad de horas que trabajes, da igual la cantidad de másteres y doctorados que tengas, eso no te asegura un futuro estable. No te asegura poder comprarte una casa, por ejemplo. Tengo amigos que son auditores senior en grandes compañías que comparten piso no porque quieran. Tengo familiares y tengo amigas que son médicos que literalmente les cuesta llegar a fin de mes no por nada, sino porque es que el mínimo alquiler en Madrid de 28 metros cuadrados son más de 1.000 euros al mes. Pero es que fuera de Madrid las cosas no están muchísimo mejor. Las casas también están caras, los pisos también están caros y además hay que sumarle que para llegar hasta Madrid en hora punta tienes que comerte 1 hora y media de atasco mínimo. Y el coste de vida tampoco es que se haya mantenido, sino que encima ha subido. Yo con 10 euros de joven me podía ir al cine, me compraba palomitas y me daba para ir y volver en tren y un McFlurry y un menú del McDonald's. Ahora con 10 euros no voy ni al cine. Así que no creo que sea de extrañar que la gente de nuestra generación pete. No creo que sea raro que lleguemos al agotamiento porque estemos trabajando en un trabajo que tengamos, más haciendo otras pequeñas cositas para ver si conseguimos más dinero. Porque cuando intentamos acercarnos a un futuro estable, a un futuro digno, necesitamos entregar gran parte de nuestro tiempo, no solo al trabajo, sino a otras pequeñas cosas. En inglés sería los side hustles, los pequeños trabajitos extras, para poder siquiera tener un poco más de dinero a fin de mes. Con este episodio no quiero decir que esté mal esforzarse en tu trabajo o en tus proyectos personales. De hecho, yo soy la primera que sigo aquí, sigo sacando un podcast, voy a seguir subiendo cosas a redes sociales, voy a seguir trabajando en mis proyectos. Con esto no quiero decir, no te esfuerces, no sigas. El mensaje que quiero trasladarte en este episodio es que esto es seamos realistas, no seamos perfectamente eficientes. Esto es seamos realistas, no seamos máquinas de generar valor constantemente. Esto es seamos realistas, no seamos productivos hasta extenuarnos. Y yo el lunes pasado aprendí que tengo que ser realista y tengo que aprender a descansar, tengo que aprender a parar y espero que esta lección también te la lleves tú y no te pasa lo mismo que a mí. Yo realmente soy la primera que cree que hay que esforzarse y darle lo mejor de sí mismo en tus proyectos, en tu trabajo, generalmente en cualquier cosa que vayas a entregar, en cualquier cosa en la que estés involucrado. Y también creo que merece el esfuerzo trabajar por aquellos proyectos que te ilusionan, por aquellos proyectos que te llenan, por lo que te hace feliz, pero hasta un límite. Y creo que cada uno tiene el suyo. Lo complicado aquí es que hay que encontrarlo y claramente yo todavía no lo he encontrado. Pero para eso estamos aquí, para aprender y evolucionar juntos. En estas siguientes semanas iré subiendo vídeos sobre ciertas reflexiones que estoy teniendo en este momento de mi vida de parón, que realmente no es un parón, es simplemente que estoy en casa, estoy bien. Para todos me habéis mandado un montón de mensajes preocupándoos por mí, estoy bien, la recuperación está yendo bien, obviamente estoy cansada, me duele la espalda, estoy molesta, pero estoy bien. Muy agradecida de toda la gente que ha venido a cuidarme, que ha venido a darme mimos. Pero bueno, lo dicho, esta semana os iré subiendo estas siguientes semanas vídeos sobre reflexiones que estoy teniendo alrededor de la cultura del esfuerzo, los costes ocultos del trabajo, la necesidad de descansar y alguna que otra reflexión que he tenido hablando con gente cercana, con gente que me quiere un montón y que sé que al final todo lo que hacen lo hacen para cuidarme y siempre en mi interés. Así que nada, lo dicho, gracias por estar ahí, gracias a todos por preocuparos tantísimo, por mandarme mensajes de apoyo, por mandarme mensajes de cariño. Me he sentido muy querida estos días. Y lo dicho, nos vemos la semana siguiente con un nuevo episodio.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Te animo a poner en práctica lo que hemos hablado, aunque solo sea con un pequeño gesto. Recuerda que no hace falta hacerlo perfecto. Lo importante es empezar. Si crees que este episodio puede ayudar a alguien, compártelo. Yo te lo agradezco un montón. Y si te apetece, pásate por Instagram o TikTok, que me encantará leerte y seguir hablando por allí. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!